El caso real de milagros inesperados. El triste caso de un niño de 14 años, condenado a la silla eléctrica por un crimen que no cometió, por una confusión o solo por un color. George Stinney Jr. tiene una historia bastante cruel y despiadada, pues el jurado que lo condenó no se tentó el corazón a pensar dos veces si estaba haciendo lo correcto, y sin analizarlo, lo mandó al otro mundo, mientras que con lágrimas en los ojos, él decía que no había hecho nada, y tenía razón. 70 años después, lo declararon inocente. ¿Pero cómo? Seguramente habrás visto la película Milagros Inesperados. Esta película, esta obra de arte que nos muestra a un hombre que se encuentra en la cárcel por un crimen que no cometió y que además tiene el don de sanar. Y es una película que realmente te llega. Y para hacer esta película se basaron en hechos reales, como el caso de este niño que era totalmente inocente, pero para la época juzgaron sin saber, sin conocer y sin investigar realmente quién era el verdadero culpable. Una historia que inspiró a más de uno. Este es el caso de George. Mi nombre es Daniel Novelo. En 1994, Mary Emma Thames y Betty June Bicknicker, de 8 y 11 años de edad, fueron halladas de una manera terrible. ¿Pero qué había pasado? ¿Quién les había hecho tanto daño? Todo estaba bastante extraño, pero se sabía de un sospechoso, George Stinney Jr. ¿Pero por qué él? Bueno, pues su peor error fue haber dicho que las vieron pasar donde estaban. De acuerdo con la versión de la hermana, ellos se encontraban cuidando a la vaca de la familia, cuando de pronto un par de niñas se les acercaron para preguntarles dónde podían encontrar ciertas flores cerca del lugar, a lo cual los hermanos simplemente respondieron que no sabían, así que las dos pequeñas siguieron su camino. Pero este sencillo cruzo de palabras cambió para mal la vida del pequeño de 14 años, pues él y su hermana se convirtieron en las últimas personas en ver con vida a las niñas. El peor error de George fue que antes de encontrar a las niñas que habían desaparecido, se ofreció a la búsqueda de las mismas, y mientras tanto, él comentó a uno de sus vecinos que él junto con su hermana las había visto más temprano, y eso fue una declaración suficiente a los ojos de las autoridades, que bastó para detenerlo y acusarlo de tal hecho, sin siquiera avisarle a sus padres y poder conseguir un abogado. Y por si fuera poco, enseguida lo encerraron en un cuarto de interrogación, donde sin la presencia de un tutor empezó a ser cuestionado, y se dice que fue forzado y manipulado a admitir el crimen. Y después de que supuestamente aceptó su culpabilidad, se llevó a juicio el 24 de abril del mismo año, aunque parecía más un espectáculo, pues el jurado solo estaba conformado por aproximadamente 10 hombres, quienes fueron elegidos el mismo día, y solo 3 horas bastaron de juicio. No había pruebas físicas. El instrumento utilizado en contra de las niñas era tan pesado que George no pudo haberlo cargado para hacerles daño, pero eso no importó, ni siquiera había testigos. Sin embargo, en 10 minutos lo declararon culpable, y como en aquel entonces toda persona mayor a 14 años era juzgada como adulto, a George lo sentenciaron a la silla eléctrica, y se llevó a cabo el 16 de junio de 1944, en menos de 3 meses de lo ocurrido con las dos niñas blancas, convirtiéndose en el primer ciudadano estadounidense más joven de la historia en ser llevado a la silla eléctrica. Se dice que el niño ni siquiera alcanzaba la altura suficiente, así que tuvieron que colocarle libros, incluso su propia Biblia, para que su cabeza llegara. Por si esto no fuera ya mucho, las mismas personas indicaron que la capucha que le fue colocada a George en su cabeza era tan grande que ésta se desprendió debido a las convulsiones por las descargas eléctricas, dejando ver por momentos su rostro inundado de lágrimas. 4 minutos después fue declarado fuera de este mundo. En 2014, 70 años después, un juez dictaminó que George no debió de ser condenado, pues las acusaciones no tenían pruebas suficientes. Dijo que no lo declaraba culpable ni inocente, pero sí dijo que no fue justo y debía llevarse a un procedimiento legal, mientras que el abogado que reabrió el caso dijo que fue un blanco fácil y la policía lo usó como un chivo expiatorio para encontrar una forma rápida de imputar a alguien. Era un niño de tez morena, acusado de 2 víctimas, y un jurado conformado por hombres que tenían la ventaja. Después de eso, la hermana dijo sentirse feliz porque, a pesar de no poder cambiar el pasado de su hermano, pudo comprobar de alguna manera su inocencia. Fue años más tarde que su historia fue conocida por muchos, primero con la película de 1991, Caroline Skeletons, basada en la novela del mismo nombre de David Stowe, y después, en 1999, de las películas más tristes e increíbles que existen, Milagros Inesperados, basada en la novela de Stephen King, The Green Mile, quien se inspiró en esa triste historia para relatar a un hombre de tez morena, cuyo don era sanar y salvar a la gente, pero no pudo salvarse a sí mismo de ser condenado en la silla eléctrica. Si esta historia te hizo llorar, imagínate la real. ¿Tú qué piensas?
Una historia que no conocías y que no sabías en qué casos habían inspirado para crear esta increíble película. Lo más triste es que sí fue un caso real, y me refiero al hecho de que un inocente tenga que pagar por algo que no hizo. Y lo único que él quería hacer era ayudar para la búsqueda, y lo convirtieron en un culpable. ¿Tú qué piensas? Mi nombre es Daniel Novello.